buenos días desde Barcelona. En esta ocasión vamos a caminar un poco la Rambla y vamos a ir al mercado de la Boquería. Una recomendación especial para los que vengan a Barcelona. Si quieren hacer este recorrido de la Rambla y no quieren ver tanto público, les recomiendo que lo hagan sobre esta hora, son las primeras horas de la mañana, son las 9 de la mañana. Hay mucho turista dormido y apenas está comenzando la vida en este lugar. Hay mucho comercio que lo abren sobre las 10 de la mañana y es muy agradable caminar ahora. La Rambla tiene varios momentos en el día. Este es uno de ellos, apenas está empezando a despuntar, y por la tarde se ve toda la vida, las terrazas, los artistas y toda esa vida de ciudad. Pero para este caso, que ando con mi tía, que es una persona de edad, y mi sobrino, que es menor de 12 años, es bueno venir a esta hora para mostrarles el encanto de uno de los sitios peatonales muy bonito por excelencia, donde se puede ver todo el tipo de vida, arquitectura y situaciones cotidianas en Barcelona. Uno puede ver, por ejemplo, las farmacias antiguas, puede ver los edificios de hace un siglo, los puestos de revistas, también de souvenirs, y se puede ver la Rambla desde otro punto de vista, prácticamente limpia y sin congestiones. Les voy a mostrar esta parte de la Rambla. Caminando se encuentran museos, se encuentran instituciones. Por ejemplo, aquí está la Real Academia de la Ciencia y las Artes. Mucha arquitectura modernista de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Mucho edificio, hay algunos que los han tumbado, otros que los han restaurado. Se mantiene alguna gran riqueza arquitectónica de lo que es la ciudad. Vamos a seguir caminando por este espacio. Sobre esta hora empiezan a abrir algunos kioscos, heladerías que se han vuelto muy famosas, y toda esta zona de la Rambla está justo al lado de uno de los barrios más representativos de Barcelona, que en algunas horas del día pues suele ser peligroso por las noches. Le recomiendan a uno no pasar por allí, y es lo que es el Raval. Esta es la zona del Raval. Meterse por ahí en el día está bien, pero por la noche, a partir de las 10 de la noche, ya hay que tener un poco de cuidado. Como es una ciudad tan turística, hay que tener algunas precauciones con carteristas y personas que se le arriman a uno, como las grandes ciudades. Tampoco es que esté dando un mal concepto de la ciudad ni estereotipos, pero ustedes saben, donde hay turismo siempre está la ocasión y siempre se presentan esas situaciones. Pocas, pero se pueden presentar. Hay que estar atento con las pertenencias. Una iglesia. El camino se hace muy agradable en realidad, que nadie lo va interrumpiendo en este espacio. Ya por la tarde o a partir de mediodía ya se hace un poco molesto para caminar, o muy lleno, y ya se vería otra historia aquí. Solamente estoy recorriendo un espacio de la Rambla para que la vean. La Rambla es un poquito extensa. Yo podría decir que tiene más de 1 kilómetro. Y al lado hay vías. Eso le llaman la zona de la Rambla de Sant Josep.
Este es el Carrer de Carné. Y seguimos, hay mucho museo. La intención de este camino que estoy haciendo hoy es mostrarles un poco de la Rambla y hasta dónde se llega a lo que es el mercado de la Boquería, dicho por algunos como uno de los mercados más bonitos del mundo, pero eso va a ser nuestro siguiente programa. Pues, ahora es mostrarles esto, una mirada de turista, lo que pueden encontrar. Y mi recomendación de hacer este camino a primera hora del día. Y si tienen más días en la ciudad, hacerlo por la tarde para que vean una ciudad bastante animada y con muchos artistas que se hacen en los extremos de este paseo Rambla Oviedo. Bueno, aquí llegamos a la Boquería. Hasta acá vamos a hacer este programa de Estado Natural Viajero. La próxima entrega es el mercado de San José. Espero que les haya gustado este capítulo. Un saludo, espero sus comentarios y sugerencias y seguimos en visita por algunos lugares de Barcelona. Hasta pronto, chao.